En el vasto escenario de la historia, hay momentos que desafían la imaginación y sacuden el curso de la humanidad. Han habido momentos muy duros donde vivir en nuestro planeta, pero hay algunos de ellos que se pueden considerar los peores momentos de la historia para haber vivido. En un viaje a través del tiempo, exploraremos 5 episodios que han forjado nuestro mundo, desde erupciones volcánicas hasta bombas atómicas, cada uno dejando una huella indeleble en la historia humana. Erupción volcánica en Islandia y la Edad Oscura en el siglo VI, un evento inimaginable sacudió la Tierra, una erupción volcánica épica en Islandia. Las furiosas llamaradas lanzaron una lluvia de cenizas y materiales volcánicos hacia el cielo. Lo que vino a continuación dejó al mundo en sombras. El impacto más significativo de esta erupción fue el oscurecimiento global. Una densa nube de ceniza se extendió como un manto negro, bloqueando la luz del sol en todo el hemisferio norte. Imagina un mundo donde el día se convierte en noche y la temperatura comienza a descender drásticamente. El efecto dominó de este oscurecimiento fue catastrófico. Las temperaturas frías persistieron, desencadenando una prolongada edad oscura que duró un milenio. Los glaciares avanzaron, los cultivos se marchitaron y la hambruna acechó. Las civilizaciones se tambalearon, y las sociedades humanas lucharon por sobrevivir en este nuevo mundo sombrío. Este periodo se destaca como uno de los más desafiantes de la historia humana. La adversidad era omnipresente, y las personas se vieron obligadas a adaptarse a un mundo implacable. Aún así, como exploraremos en profundidad, la historia nos revela que la humanidad ha enfrentado momentos igualmente oscuros en otras épocas, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestra notable resiliencia y nuestra capacidad para superar incluso los obstáculos más oscuros en nuestra búsqueda por la supervivencia. Encuentro con Cristóbal Colón y la colonización de América en el siglo XV, un acontecimiento histórico cambió el curso de la humanidad. Cristóbal Colón, un visionario navegante, se embarcó en un viaje épico que culminó con el descubrimiento de América. Sin embargo, este encuentro entre dos mundos desató una ola de colonización que trajo consigo una historia de terror y sufrimiento inimaginables. En el año 1492, Colón zarpó en busca de una nueva ruta hacia Asia, pero se encontró con tierras desconocidas, las Américas. Este descubrimiento provocó una ola de exploración y colonización europea que sumió a las poblaciones nativas en el horror de la esclavitud, la violencia, las violaciones y enfermedades mortales, como la viruela, que asolaron comunidades enteras. Este periodo fue un oscuro capítulo en la historia de la humanidad, marcado por atrocidades inenarrables. La historia nos recuerda las iniquidades cometidas en nombre de la colonización, revelando la oscuridad de la condición humana en uno de los peores momentos de la historia. La plaga entre los siglos XIV y XV. En los oscuros siglos XIV y XV, la humanidad se enfrentó a un enemigo silencioso y aterrador, la pandemia de la peste bubónica. Esta enfermedad, transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, se extendió como un incendio incontrolable, dejando una estela de devastación en su camino. La peste bubónica se caracterizaba por síntomas espantosos, fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos y, en muchos casos, una rápida y dolorosa muerte. Esta enfermedad se propagó rápidamente a través de Europa, desatando el caos y el pánico. Las poblaciones enteras se vieron diezmadas y las calles se llenaron de cadáveres sin sepultar. El impacto de la plaga en la sociedad de la época fue desgarrador. Las comunidades se desmoronaron y la economía colapsó. La gente vivía con miedo constante a la muerte repentina y las tasas de mortalidad se dispararon. Además, la peste bubónica dejó una cicatriz en la psicología colectiva, llevando a una mentalidad sombría y pesimista que se reflejó en el arte y la cultura. Este periodo se considera uno de los peores en la historia por su devastación sin precedentes. La peste bubónica cobró la vida de decenas de millones de personas en Europa, alterando la estructura social y dejando un legado de horror y desesperación. Si encuentras este contenido interesante, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros videos. Continuemos. Guerra de los 30 años en Europa. En el tumultuoso siglo XVII, Europa fue testigo de uno de los conflictos más devastadores de su historia, la Guerra de los 30 años.
Este conflicto, que duró desde 1618 hasta 1648, surgió en un contexto de divisiones religiosas y tensiones políticas que desgarraron el continente. La Guerra de los 30 Años se originó en una Europa dividida entre católicos y protestantes. Los conflictos religiosos se entrelazaron con las luchas por el poder y la soberanía, lo que llevó a una serie de guerras y alianzas cambiantes entre diferentes estados y líderes. Los enfrentamientos se libraron en múltiples frentes, desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta Francia, los Países Bajos y más allá. Los efectos devastadores de esta guerra fueron enormes. Ciudades enteras quedaron en ruinas y las poblaciones sufrieron hambruna y epidemias. Las personas comunes se vieron atrapadas en el caos y la violencia, y las bajas fueron masivas. La Guerra de los 30 Años es significativa en la historia por varias razones. En primer lugar, ejemplifica la destructiva intersección de conflictos religiosos y políticos en la Europa del siglo XVII. Además, marcó el declive del Sacro Imperio Romano Germánico como una potencia dominante en Europa. Finalmente, su resolución, en el Tratado de Westfalia en 1648, sentó las bases para un sistema de naciones-estados soberanas y contribuyó a la creación del moderno sistema internacional. Este conflicto es un recordatorio sombrío de cómo las divisiones religiosas y políticas pueden desencadenar tragedias de proporciones inimaginables y de cómo la búsqueda de la paz y la estabilidad puede llevar a transformaciones significativas en la historia. Guerras mundiales y la gripe española en el siglo XX. El siglo XX presenció una serie de eventos devastadores que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Dos guerras mundiales y la pandemia de la gripe española marcaron este turbulento periodo. La Primera Guerra Mundial, que se libró de 1914 a 1918, fue un conflicto sin precedentes que involucró a naciones de todo el mundo. Resultó en la muerte de millones de personas y dejó un rastro de destrucción en Europa. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939 y finalizó en 1945, superó a su predecesora en términos de destrucción y sufrimiento. Durante este conflicto, los genocidios, como el Holocausto, y las masacres cobraron la vida de millones de personas. La magnitud de la destrucción en este periodo es impactante. Ciudades enteras quedaron en ruinas, poblaciones fueron desplazadas y la economía mundial se tambaleó. La Segunda Guerra Mundial, en particular, dejó cicatrices profundas en la psicología colectiva y cambió el equilibrio de poder en el mundo. Este siglo fue testigo de la brutalidad y la devastación en una escala nunca antes vista. Bomba atómica en Hiroshima y China durante el gobierno de Mao en el siglo XX. El siglo XX fue testigo de dos eventos monumentales que dejaron una profunda impresión en la historia de la humanidad. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y las políticas y reformas del gobierno de Mao en China son dos hitos que marcaron este turbulento periodo. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. La explosión liberó una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT y devastó la ciudad. Las consecuencias fueron devastadoras, decenas de miles de personas murieron instantáneamente y muchas más sufrieron lesiones y enfermedades relacionadas con la radiación. Esta acción puso fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también marcó el comienzo de una nueva era de armas nucleares y la amenaza de la guerra atómica. En China, durante el gobierno de Mao Zedong en el siglo XX, se llevaron a cabo políticas y reformas radicales que transformaron la sociedad china. La Gran Revolución Cultural, lanzada en 1966, buscaba eliminar elementos burgueses y revolucionar la cultura y la política. Sin embargo, esta campaña llevó a la persecución, la supresión de la libertad de expresión y la destrucción de la herencia cultural china. Estos eventos marcaron el siglo XX de maneras profundas y complejas. La bomba atómica en Hiroshima cambió el curso de la guerra y dejó una profunda preocupación sobre el potencial destructivo de las armas nucleares. Las políticas de Mao en China transformaron la sociedad china, pero a un costo humano significativo. Ambos eventos son recordatorios de cómo el poder y la ideología pueden dar forma al destino de las naciones y la humanidad en general. ¿Cuál de estos eventos históricos te parece el más impactante y por qué? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios.
No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal.